Una tormenta llamada dólar. Ahora 1.515 en el Banco Nación. Caputo, vamos a vender hasta el último dólar. Caputo, no vamos a defaultear, el programa es sólido. A ver qué decía, ministro. Mire, nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente. Y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Y después podemos entrar en detalles si quieren por qué y demás. Pero esencialmente es por lo que acabo de decir, porque es un programa sólido, porque al no haber más emisión de pesos, está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos y también porque, digamos, es el esquema en el que se acordó en su momento. Entonces, a los que por ahí se le ocurre, tipo, no, bueno, ¿por qué no flotan y usan los dólares para recomprar deuda y demás? No, nada de eso estaba previsto en el programa y, como digo, no va a haber ningún cambio. Bueno, no es el streaming donde evidentemente deciden opinar pero absolutamente perdón, todo. lo que está diciendo el ministro de Economía es no hay ningún tipo de crisis, marcha todo según el plan. Sí, lo tenemos al profe Romero acá, que miraba a Caputo y miraba con carita. ¿Qué pensás? No, me pareció muy parecido al Caputo que nos llevó a la crisis anterior del dólar, ¿no? El que estaba con Macri. Y me hizo acordar también, mirá, los que pintamos canas, lo que nos pasa es que recurrentemente vivimos estas historias y lo vivimos tan claramente en el gobierno de la Rúa, tan claramente en el gobierno de Macri y ahora tan claramente las mismas políticas económicas aplicadas logrando los mismos resultados, ¿eh? Un país en bancarrota, una economía destruida, las empresas perdiendo valor. Fíjate lo que está pasando con las principales empresas argentinas. Sí. Están perdiendo plata desde que llegó Milei al gobierno. Este año nada más, en los primeros 6 meses del gobierno, las principales empresas argentinas, las que cotizan en Nueva York, perdieron entre el 20 y el 30% de su patrimonio. Ahora se acelera, no sé a cuánto va a llegar. Pasó lo mismo en el gobierno de Macri. En el gobierno de Macri, si vos tomás 10 de diciembre del 2015 a 10 de diciembre del 2019, gracias a la gestión de este mismo señor, es increíble, ¿no? Que los tipos que fracasan los vuelven a tomar y les dan poder para hacer esto, ¿no? Un plan económico que no tiene ni pies ni cabeza y que solamente sirve al puñado de amigos de ellos que se llenan de plata y a Karina, Lulemena, etcétera, que se llenan de plata por corrupción. Pero es la misma receta. Claro, Fíjate, pero los que fracasaron también en el gobierno anterior ahora se ofrecen como alternativa, digo. Fue un fracaso también el gobierno anterior. Dejaron un país incendiado y ahora son alternativa. Digo, es raro también, ¿no? Que la gente no busque otras opciones. Porque está bien el desencanto de este gobierno, pero no busca otras opciones. Mirá. Buscan lo mismo que nos dejaron el país incendiado. Mirá, digo, es raro. El gobierno de... Digo, por ejemplo, vamos a hablar con números, con datos. ¿Qué pasó con las empresas argentinas de que llegó Néstor Kirchner al poder al 2003 al 10 de diciembre del 2015? Las acciones subieron el 300% en dólares de las empresas. O sea, ese resultado, ¿quién era el ministro de Economía que se fue con el 10 de diciembre del 2015? Era Cristina presidenta y Axel Kicillof era el ministro de Economía. Así resultó. Vino el genio de Caputo. ¿Y qué pasó? Las empresas perdieron alrededor del 40%. Estoy hablando de empresas, de plata, de trabajo, porque la verdad es que hace un rato los escuchaba, hablaban de lo que pasa con el turismo emisivo. La verdad es que pasó lo mismo, el turismo interno, digamos, la apuesta por el turismo interno que hicieron otros gobiernos, este gobierno lo que está haciendo es que la gente se vaya la gente que puede, de clase alta o media alta, se vaya a gastar los dólares exterior y ¿qué hace Caputo? Nos endeuda cada vez más con el Fondo Monetario. Nos empernó con 50.000 millones de dólares en el gobierno de Macri. Ahora, de nuevo, para mantener esta ficción, nos endeuda. Profe, la verdad es que es inviable esto. Es el mismo Caputo que nos decía cuando el dólar estaba a 1.200 pesos, comprá carajo, comprá. Comprá campeón. Comprá campeón. Carajo parece que también. está barato. Y sí, Estaba en está carajo, Estaba por ahí, eso. estaba- No, estaba en me parece que lo dijo el streaming carajo. por La eso. verdad que Claro, es fue una hace un pena. año. La verdad que es una pena, porque la verdad es que Argentina es un país rico y la consecuencia de estos programas económicos es que aumenta la cantidad de gente que está en la pobreza, que tiene dificultades para
para morfar, que necesita 2 o 3 empleos. Es lo que estamos viviendo. Vamos a discutir, y se Romero. empeora mucho. No tengo problema, pero Vamos a discutir y te voy a decir por qué. Porque Argentina no es un país rico. Argentina es un país rico. No, si no tenés, si te saquean, no sos un país rico. No, bueno, si te saquean es porque tenés algo para que te saquen. Es un país rico, pero empobrecido nos vienen saqueando, por determinadas políticas. Pero nos vienen sacando claro. hace mucho, Romero. Nos vienen saqueando hace mucho. Absolutamente, Nos vienen sacando claro. desde que firmamos un acuerdo secreto con Shell, ¿no? No. ¿No? ¿Por qué? ¿No te parece que nos vienen saqueando? Ese es un acuerdo Claro. inteligente. Claro, que Sí. vamos a ser un país sin empresas. Desde Ese es un modelo que, Sí. la verdad que el peronismo no le parece bien hacer, digamos, no hacerlo con empresas. Las empresas tienen que ir bien. A mí- Por eso hablé de las empresas Sí. al principio. ¿Y de qué empresa? Es la más importante, de la Argentina, que dan empleo. Hay O sea muchas que vos me decís gustan, otras no me o gustan, vos decís tienen que- conducta. O sea que vos pero la decís verdad o sea que vos decís que el saqueo de la Argentina empezó en el 2023, en diciembre del 2023. ¿Cómo? Vos decís que el saqueo de la Argentina empezó en el 2023. No, también hubo saqueo cuando estuvo Menem en el gobierno con Cavallo y las mismas políticas económicas, hubo saqueo con De la Rúa, hubo saqueo con Macri y ahora de nuevo hay saqueo, no tengo ninguna duda de eso. Te paso una pregunta, Romero. ¿Por qué hay una ley que se llama Ley de Entidades Financieras que no fue tocado ni con el pétalo de una rosa durante todos los años del gobierno de Néstor Kirchner? Y Me Cristina parece Kirchner? mal, a mí me parece que habría que tocarlo. A mí me parece que habría que intervenir. ¿No te llama eso. la atención? A mí me parece que tenemos un problema muy, pero muy serio, en serio, hay que discutirlo, hay que debatirlo. Sobre, ¿No te llamó nunca la sobre la atención doble eso? moneda. Siempre me llamó y siempre me pareció importante Claro. derogar todas las leyes de la dictadura. La ley de servicio de comunicación audiovisual, la ley de entidades ¿Sabés qué me parece a mí? financieras, ¿Sabés qué te voy a chicañar? Porque somos amigos y nos podemos chicañar. No hay ningún problema. No podemos chicañar directamente. ¿Sabés lo que No, me en parece? realidad no es- que no el es kirchnerismo. chicaneo. No, pará, el Son kirchnerismo miradas. hace lo mismo que los liberales. Este gobierno, los liberales que ahora están todos criticando, todos los liberales que están criticando, que dicen, más latón, que hace 2 años le cerraba el acto en Lezama A Milei. a Milei, Sí. ¿no? Digo que ahora aparecen como si fueran, como si fueran el Gurúes, son gurúes. ahora. Bueno, sí, No, bueno, está bien, sí, pero pará, es liberal pará. y este gobierno no es Pero- liberal. pero No déjame- está mal lo de Maslatón. Déjame terminar. ¿Cuál es el no, problema? ahora no está mal de Malatón. Déjame terminar y a ver qué opinas pero vos. yo Esto no- es bárbaro. no coincido Cuando arman con el Malatón. plan, cuando arman el plan, todos están contentos. Por fin llegó un gobierno liberal. Cuando empieza a fallar el plan, porque los gobiernos liberales fallan siempre, porque en América Latina los gobiernos liberales son de saqueo, no son otra cosa más que de saqueo. Cuando empieza a fallar, te dicen, no, esto no era liberal. El peronismo no hace eso, pero el kirchnerismo muchas veces sí lo hace. Y te dice, el gobierno de Menem no era peronista, el gobierno peronista es el de Néstor. El gobierno de tal no era peronista, el gobierno de Alberto no era peronista, el gobierno de Cristina era peronista. Y la verdad, mirá, la gente está perdida en ese intríngulis. Porque si vos tenés liberales que vienen acá y te dicen, hace 2 años me decían, este es el mejor plan del mundo, por fin la Argentina se abre las puertas al mundo, deja de ser un país cerrado, no somos más dirigistas, y al año y medio, 18 meses, estás quebrado, muchachos, es un plan de saqueo. Vienen, hacen planes, le meten anabólico a la moneda, compran todo por unos mangos más o menos Después baratos y se renuncian al rajan. cargo. Eso que le quería preguntar al profe, ¿cómo va? ¿A cuánto estamos de que Luis Caputo o renuncie al cargo o lo remuevan y lo cambien por otro ministro de Economía? Algo que ya pasó con Macri, si bien era presidente del Banco Pero Central. Lu, en ese perdóname, momento. pará. Romero, ¿cómo empezó el gobierno de Macri? Levantó el cepo. Claro. ¿Cómo terminó el Por gobierno eso de Macri? tenés la misma... Con es la cepo. misma... ¿Cómo terminó el gobierno de Macri? Con cepo. Bien, Claro. perfecto. ¿Cómo empezó el gobierno de Macri? Pagándole los fondos buitre. ¿Cómo terminó el gobierno de Macri? Defolteando los fondos buitre. Sí. Porque le tuvieron que hacer una salida al carry trade y defolteó su propia deuda en pesos. Este gobierno, ¿Y con qué ¿cómo figuras? se piensan que va a terminar? Pero pará, ¿y con qué figuras? El de Macri y el de ahora. Caputo, Sturzenegger, exactamente la misma gente del gobierno Pero de si Mauricio Macri. tienen los mismos gerentes. Bueno, entonces, ¿a cuánto estamos Tienen de los mismos que... gerentes, ¿a cuánto muchachos. estamos? Estos no son los que mandan. ¿A Los cuánto mandantes, estamos de que esta gente o renuncie los o mandantes cambien? les hablan en inglés a estos muchachos. Sí, Nadie lo va a decir. sí. A estos muchachos, los mandantes, estos muchachos trabajan todos para un fondo internacional, que es uno de los bancos más grandes del mundo, que lo fundó un pirata británico en el siglo XIX, cuando era traficante de esclavos, y ahora ese banco, que es un banco internacional, te fija todas las políticas que la Argentina tiene que llevar adelante. Bueno, a ver. Todos los ministros de Caputo trabajaron en JP Morgan, todos. A Bueno, ver, profe, es cierto pero que- ¿cuánto tiempo se puede sostener este sistema así? Claro. Y la verdad es que esa es la gran pregunta. Es hasta tanto los ajustados son lo que te dicen hasta acá llegaste. La verdad es que había como una ficción de que el gobierno tenía apoyo popular. Bueno, y lo que pasó es que, bueno, un día pudimos ver expresarse en las urnas y la gente la verdad que no está tan contenta, la está pasando mal. Y lo que pide es una corrección de rumbo, dice, corregí esto. No es que
que sea, digamos, de por sí anti-Milei ni nada, pero sí, digamos, porque en algún momento confió en él, pensó que podía llevar adelante, lo escuchó y le pareció que tenía soluciones Sí. lógicas. Y la verdad es que lo que le dice es, por favor, corregí esto que me ¿Sabes lo que pasa, está haciendo Romero? mal. Perdón. Y la verdad es que la respuesta de Milei no satisface. En Sí. el plano político Vamos- siguió sosteniendo a Sí. los mismos que son cuestionados, en el plano económico sostiene Vamos a lo mismo. Es discutir una de lástima. vuelta. Vamos a tener más tiempo, vamos a discutir de vuelta. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes cuál fue la respuesta del kirchnerismo a lo que dejó Menem, que es tierra arrasada? ¿Sabes cuál fue? 15 años de planes. Sí. 15 años de planes. ¿Vos por qué te pensás que la gente lo votó a Milei? ¿Por qué te pensás que la gente Pero, lo votó a Milei? ¿Que ¿de qué? Milei cayó Perdón, de un no plato entendí, volador? no entendí, ¿qué decís? ¿De planes sociales? 15 años Bueno, de planes. sabés que Macri triplicó la cantidad Claro, de pero planes ve la sociales. defensa. Bien, pero en el kirchnerismo se Había instalaron planes los sociales planes. porque había un sector muy empobrecido que había que ayudar para que no Claro. se muera de hambre. O sea, la A vos respuesta no- tuya, la respuesta No tuya, sé, ¿sabes cuál es? tu Pará. respuesta es dejar que se mueran de hambre. No, Yo te digo, no. yo ¿Sabés prefiero cuál es la que haya un plan a un sector que no Vos tiene para terminás, yo te morfar y que hablo. pueda comer, por lo menos. Perfecto. ¿Sabes cuál es tu respuesta? ¿Sabes cuál es tu respuesta? Y achicó la cantidad de planes sociales. ¿Sabes cuál La es tu agrandó, respuesta? Pará. La achicó. Y ¿Sabes sí. cuál es tu respuesta, Romero? Los otros son peores. No. Sí, me está diciendo Macri Eso- también pagaba planes. A ver, es seguramente que son peores. Yo lo que digo es, hubo una situación de emergencia en 2003. que duró 15 años. Bueno, pero la cantidad de planes bajó bajó año tras año. Desde el Y la 2011 cantidad- que no tenés creación de empleo en la No, Argentina. falso. ¿Dónde Absolutamente falso. ¿Dónde falso? Hubo creación de empleo del 2011 al 2015. ¿En qué lugar hubo y creación sobre de empleo? todo Y sobre todo en la faz privada. Pero ¿En mira, dónde? ¿En qué empleo de calidad empleo, hay? en el empleo metalúrgico se vendían más coches. ¿Sabes cuántos autos se venden ahora? 300.000. ¿Sabes Claro. cuántos se vendían en el kirchnerismo? 1 millón. Sí. Bueno, ¿qué y te en el crees que se gobierno, fabricaban y en el solo? gobierno Se anterior no te fabricaban vendían, con empleo no te vendían metalúrgico. autos en el gobierno anterior. Andá a ver los números de ADEFA. No había autos en el gobierno anterior. Tenías que ir a la concesionaria y pagar un sobreprecio para que te entreguen un Por auto. adelantado y te lo daban a Bueno, los 6 meses. ¿Pero por qué? Porque había mucha venta, porque Toyota ¿Mucha tenía venta? turno, no tenía No había autos. ¿Qué mucha venta en el gobierno anterior? No te daban los Falso, autos. falso. Había No, producción, ¿qué falso? había más producción que ahora. No. Pero te doy los datos de ADEFA, No lo te puedes daban buscar, los- que es la no te Asociación de entregaban Fabricantes de autos. Autos. Pero, A ver, esperen, Toyota hagamos... tenía 3 turnos, bajó a 1, cerró Nissan, se tuvo que ir del país ahora, está bien. no en el gobierno anterior. Porque el gobierno anterior apostaba al mercado interno y este no le importa. Digamos, lo que le importa es los amigos de Caputo que están en el rublo financiero y ganan guita. A ver, pará, profe, pará. esperen. Antes no, Pa, pa, me pa. caliento. Escúchame, Romero, si todo era tan bueno, ¿me explicás cómo ganó Milei? Si todo era tan bueno como vos decís, Porque que teníamos, vos- pará, creación de empleo, reducción de la pobreza, baja inflación alta, pero bueno, servía para que creciéramos. Exportaciones en aumento. Si pasó todo eso, ¿cómo ganó Milei? La gente es tonta. No, y también Macri también me puedes decir. No, yo te digo Milei. No, te pues estoy yo preguntando dije- Milei. Después no hablamos de importa, Macri. no. Pero yo te digo, pues yo antes te hablé del 2003 al 2015 No, y no, ganó no, no. Macri. Claro, ¿Por qué yo- ganó Macri? claro, pero ¿Y ahí por te qué digo- gana Milei? Si los gobiernos eso supuestamente son buenos como yo digo o son mejores Claro, que Alberto estos. Fernández, Porque no la, existe gente lo tu- que, la gente lo que quiere es mejorar, Claro, obviamente, en y tu- vota pará, a alguien que le parece vamos que va a de hacerlo vuelta, vivir vamos de mejor. vuelta, Romero. Es lógico. Bueno, Está bien, tenía en la idea. medición de tu vida, en la temporada de tu vida, del año 2019 al 2023, ¿qué pasó? ¿Se detuvo el mundo o hubo una fórmula que llamó Fernández que gobernó el país? Sí, que gobernó el país y que tenía una deuda con el Fondo Monetario Ajá. de 50.000 ¿Lo millones de gobernó bien dólares o que mal? no estaba antes ¿Lo gobernó bien y o que mal? condicionaba... y Vamos que de vuelta. ¿Lo gobernó bien o mal? No estuvo bien. Claro Listo. que no. ¿Y Ya está. cómo te voy a decir que estuvo bien? Obviamente, para mí había que haber tenido una solución distinta con el tema de la deuda, porque la deuda condicionó todo el resto de las políticas económicas. La verdad es que fue un gobierno que fracasó. Pero si Guzmán en reprogramó la deuda y El no gobierno de pagó. Alberto No, pero fue un igual vos gobierno te que fracasó acordás en en la muchos Cámara de sentidos, no hay Diputados duda. cuando Máximo Kirchner era presidente del bloque de Unión por la Patria en ese momento, Máximo termina renunciando por este acuerdo que iban a firmar con el Fondo Monetario Internacional. El primer año de gobierno, Alberto y Cristina estaban peleados, Cristina ya hablaba de funcionarios que no funcionan, entonces había una mirada distinta en el gobierno anterior. Alberto Claro. quería hacer una cosa con la economía, Cristina quería hacer otra, eso también hay que decirlo. Claro, es Eso como fue el echarle la primer culpa al año. gobierno de Milei ahora a Villarruel, que es la vicepresidenta. Claro. No tienen la culpa Villarruel. Pero Fue hay- elegida con Milei. Pará, Sí, pero Romero, la hay política una sutil- económica no la pero define Romero, hay Villarruel, una sutil la define diferencia. Milei. Pero hay una O sutil sea, diferencia. todo- Villarruel no Milei, eligió a Caputo y Milei. Schwarzenegger, esos son los me responsables de la encanta, política Pero hay una económica. sutil diferencia. Villarruel no eligió a Milei.
Cristina sí lo eligió a Alberto y es responsable. Sí, se equivocó, claro que no, no, pero claro. lo que Alberto Cometió un demostró error, es que no por era supuesto. ninguna marioneta ni ningún títere. Si hay algo que Alberto demostró es que no seguía las órdenes de Cristina. Claro. Él ponía los funcionarios que quería, por algo Cristina decía, hay funcionarios que no Claro, funcionan che, y no los corrían. Lu, Y también estaban Ya peleados que entre tuitean- ellos, chicos, ya eso es que verdad. tuitean tanto, ¿no podrían hacer un tuit? Se lo propongo a la expresidente, al expresidente Alberto Fernández, un tuit que diga esto nada más, perdón. Sí, yo coincido con Ponen vos, perdón es necesario. y lo tuitean. ¿Saben por qué? Porque la Argentina, entre el año 2019 y 2023, hizo de tantos desastres que no puedo enumerarlos. Sí. Desde la cuarentena más larga del mundo, teniendo los mismos índices de mortalidad que el Falso. resto. Falso, no fue la más larga del mundo. ¿Cuál fue y la más larga del mundo? Y Corea se del protegió y se protegió mucho más que en otros países. Claro. Y mirá la cantidad de muertos con la del resto de países. Son Eso datos es de, falso. son datos de la OMS, de la Organización Totalmente Mundial de la falso, Salud. Totalmente falso. No, no es falso. Tenemos los mismos ratios de mortalidad que países como México, que tuvieron abierto un montón de tiempo. Y hubo un vacunatorio VIP Lo y mismo, tuvo que o sea, renunciar Ginés pará, García, pará. ¿no? Yo entiendo que hay un kirchnerismo lisérgico, pero es una cosa que vengan acá a hacer lo mismo que hace el mileísmo, que vos le decís, che, no hay 15 millones de menos de gente pobre. Y te dicen cosas que era como que si vivíamos en el Edén, a partir de 2015 dejamos de vivir en el Edén y la gente es tonta y votó esto. Muchachos, ¿no hace nadie una autocrítica? En serio, Romero, nadie hace una autocrítica, nadie dice, mira, nos equivocamos en esto, en esto, en esto y en esto. ¿Vos lo ves? ¿Ves algún kirchnerista que diga eso, Mirá, Romero? Ernesto, Que diga que hay... Pero ¿cómo no se van a cometer ¿Dónde un están? montón de errores? Pero en serio, el problema es el kirchnerismo acá en Crónica hoy. No. El día que está explotando todos los mercados, vos querés hablar de kirchnerismo. Es insólito lo que No, estás no, haciendo. todo- El problema todo es lo contrario. Milei, es Caputo, es la deuda con el fondo. ¿Quién no Es que dijo están eso? empobreciendo a la gente. Las empresas Claro. perdieron el 30 al 40%. ¿Eso sabés qué es? Es más desempleo, es más pobreza, Bien. es más hambre. Y vos me venís a hablar de algo que pasó hace no sé cuánto. El kirchnerismo no tiene nada que ver. No es el problema es Milei. Son las políticas de Caputo, es el endeudamiento Bien. con el Fondo Profe. Monetario. Pero ¿cómo Ese hace es el no sé- problema de la Argentina. hace no sé Mira, te cuánto leo- En serio, Espera. el problema es lo que pasa. No, El pero- problema menos de es 2 ese. años fue. Mira, pero parece que nos olvidamos de estas cosas. En mayo del 2022, Clarín titulaba Alberto y Cristina cumplen 2 meses sin hablarse. Ya en el 2021, otros grandes diarios de la Argentina titulaban 2021, septiembre, la pelea entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner paraliza al gobierno argentino. Es decir, ellos nunca estuvieron de acuerdo en el rumbo de la economía y del país. Ahí es cierto que hay una gran responsabilidad de lo que pasó con Alberto Fernández. Es cierto que Cristina fue la que lo eligió, es cierto que Cristina tiene que hacer una autocrítica, pero todo lo que pasó, el desastre del gobierno anterior, no fue específicamente culpa de Cristina. También estuvo Alberto Fernández, que puso a sus funcionarios, que puso a su gabinete puedo creer. y tomar También había tomaron funcionarios decisiones. kirchneristas en el no gobierno de Sí, Alberto, ¿cómo no? totalmente, pero Yo también no lo puedo Alberto creer. Fernández. ¿Quién es el secretario de turismo de este gobierno? ¿Quién es el secretario de turismo de este gobierno, muchachos? ¿El Daniel turismo? Scioli, Scioli. candidato a la fórmula presidencial del peronismo en 2019. Yo sinceramente... No, 2015. 2015, gracias, perdón. Yo sinceramente, hay cosas que no entiendo muy bien. Nadie dice, che, a nadie le llama la atención, Primero, Daniel Scioli, ¿está echado del partido? No. A nadie le llama la atención. Romero, ¿a uno te llama la atención? Sí, para No. mí habría que echarlo. A Scioli. Es un tipo que Nada, está... Pero pero igual que yo a no voy a Petri, hacer a Petri cargo, no lo digamos, echan tipo- del radicalismo tampoco. ¿Qué El sé tipo yo? me Es veía a ministro. Milei. A Petri tampoco lo echaron del radicalismo y es ministro Otra de la Libertad locura, Avanza. La única otra que tuvo locura. dignidad fue Bullrich, que renunció al PRO Pero y se fue a otra la Libertad locura, Avanza. La otra- única que tuvo dignidad. Pero Luciana, es otra locura. O sea, Sí. los partidos tradicionales, los que Romero, bueno, él pertenece a una línea interna del peronismo, que es el kirchnerismo, no le pueden decir a la gente, che, nos equivocamos. No es tan grave. A mí me parece que hay que hacerlo, coincido con vos, hay que tener autocrítica porque eso también te da Aleja a la credibilidad gente, con la el aleja, electorado la para que te, aleja. claro, y te da credibilidad para que te puedan llegar a votar nuevamente. Te voy a corregir igual, yo no pertenezco a ninguna línea interna. La verdad es que tengo simpatía por gobiernos que son populares y que se piensa más en la gente y no ponen Más en en el lo- centro de la escena. Pero- Hay dos modelos económicos. Uno pone la guita en el centro de la escena, es la moneda y nada más, en el mercado financiero. Y otro piensa en la producción, el empleo, qué sé yo. Eso acá en Argentina se llama peronismo, en Brasil será Lula, nada, y en otros países se llamará de otra manera. No me importa eso. Yo la verdad es que después pasan y tengo cosas que me gustan del kirchnerismo y cosas que no me gustan, y cosas que me gustan de Axel y cosas que no me gustan, y cosas que... Bueno, Claro. no es eso, digamos. La verdad es que hoy me parece que lo central en la Argentina, hay que entender que estamos en un momento muy delicado, que el presidente tiene las herramientas para tratar de evitar el sufrimiento de mucha gente y lamentablemente no lo hace. No está escuchando una persona muy soberbia como es Caputo, que dice, quédate tranquilo que es por acá, no te hagas problema, y lo dice todo muy canchero. No,
Digamos, el presidente se reunió ayer con el payaso Crosti, no quiso recibir, no sé, con Virginia Gallardo y con Mariano, no sé Profe. qué, un pibe, para ver cómo soluciona las cosas. La verdad que no está dando señales de confianza, es un problema porque hay gente abajo que está sufriendo mucho. Y es una lástima. A mí me parece que debería ser el problema central y deberíamos estar diciendo, señor Milei, por favor, escuche el mensaje. Hay gente que la está pasando mal. Él tiene los números a disposición, él sabe todo, no es tonto, Milei. Nadie llega a presidente de la nación siendo tonto. Y la verdad es que se llegan a dar cuenta que Caputo al lado es un farabute. Vos decías Morgan lo de los piratas. Y vos sabés que me causa mucha gracia porque dice, no, bueno, esta corrida impulsada por el kirchnerismo. La verdad es que quien mide el riesgo de un país, el riesgo país es una empresa, ¿no? Una banca. Y Sí. vos que sabés mucho de JP economía, Morgan. yo te respeto JP mucho. Morgan, ¿quién es? Envy más. Bueno, recién hablaste. O sea, los mismos tipos son los dueños de la voluntad de Caputo y todo el equipo económico, son todos ex empleados de Morgan. Le dice, el riesgo país está 1.500. Argentina está más lejos de acceder al mercado de crédito. Caputo va y dice, voy a vender todos los dólares que tengo. La verdad es que ojalá que no lo haga, porque nos vamos a quedar mucho más pobres. Va a ser un problema si vende todos los dólares. Eso necesitamos que Milei entienda, escuche. Ojalá lo Profe, escuche, la verdad, ¿no? sí. Yo no coincido con Milei, pero la verdad es que él tiene las herramientas. La gente lo eligió porque creyó que era una persona que iba a poder manejar la economía y lo iba a hacer vivir mejor. Bueno, no está pasando, le avisa, Sí. ojalá tome medidas. Profe, ya seguimos, que está muy interesante el debate, tenemos unos consejos.